Este método presupone la aparición de ventajas y desventajas del mismo. Entre las desventajas principales que tiene está en que el cuerpo no mantiene la uniformidad como se presupone, ni tampoco se mantiene de una manera plana como también se presupone. Otra de las ventajas que tiene es que es casi imposible calcular lo que es el módulo de elasticidad y lo que es también la relación de Poisson. También otra de las desventajas que tiene es que como las muestras son tan pequeñas y tan reducidas, tienden a provocar errores muy significativos a la hora de establecer el ensayo, debido a que muchas veces no se echa la misma cantidad o el volumen de suelo no es el mismo, y por eso puede llevarse a muchas desventajas muy visibles. Entre las ventajas que tiene es que es un método bastante fácil de realizar, es menos complicado que el triaxial, también se puede aplicar a todo tipo de suelo, como es el suelo consolidado, drenado o no drenado, y el no consolidado de manera no drenada. Para lo siguiente, este ensayo se va a basar en una serie de fórmulas que vamos a ver a continuación. Estas serán las fórmulas de los esfuerzos. Estaremos viendo también las fórmulas de la ecuación de Coulomb y estaremos también viendo una fórmula de la ley de Hooke. Bien, para continuar entonces tenemos que explicar que como este ensayo es sumamente útil para cualquier tipo de suelo, debemos establecer los tipos de suelo. De los tipos de suelo que tenemos están los suelos gruesos, como son las arenas y son las gravas, y los suelos finos, como son las arcillas y son los limos, distinguiéndose una de otras en que los suelos gruesos o granulares tienen poca o ninguna cohesión, mientras que los suelos finos tienden a tener mucha cohesión. Para eso se va a utilizar una máquina como esta, una máquina de corte directo, cuyas partes son las siguientes. Aquí va a ser colocada la muestra, que será en una caja que ahora actualmente se hace de manera cuadrada. Las máquinas anteriores eran de manera circular. Va a tener entonces unos tornillos que van a servir para ajustar la muestra aquí sobre la base, y unos tornillos que van a dar una pequeña abertura por donde irá la sección del corte de la manera horizontal. Tiene un pistón de aplastamiento hacia la muestra con dos tornillos que le permiten nivelar cada una de estas partes que ofrecen los esfuerzos en la máquina. Va a tener un deformamiento de manera vertical, como este que se ve aquí arriba, donde se van a colocar una serie de pesas, y el deformamiento va marcando cómo se deforma la muestra del suelo a medida que pasa el tiempo y aumentan la carga y un deformamiento para medir la presión de manera vertical, de manera horizontal. Entonces, hay que destacar que se va agregando cargas cada vez más grandes para que la muestra del suelo sufra una compactación hacia abajo, mientras que ofrece una resistencia al corte con la fuerza de manera horizontal que se está aplicando en esta dirección al suelo. La prueba termina, inmediatamente el suelo tiene una falla. Ahora, para continuar, nosotros vamos a proceder a explicar cuáles serán nuestras fórmulas que utilizaremos para hacer el cálculo de corte directo. En nuestra máquina, el deformímetro estará midiendo la deformación que sufre tanto de manera horizontal en el volumen, en la altura de la muestra del suelo, como a nivel horizontal con la fuerza de corte sobre el área nominal. Entonces, nuestra fórmula para hallar los esfuerzos será: el esfuerzo normal será calculado como la presión vertical sobre el área nominal de la muestra, y el esfuerzo cortante será la presión horizontal sobre el área nominal de la muestra, que estará en la dirección paralela. Tenemos que tener pendiente que el esfuerzo normal es un esfuerzo que va de manera perpendicular a la muestra del suelo, mientras que el esfuerzo cortante es un esfuerzo que va de manera paralelo a la muestra del suelo. Luego de esto tenemos que tau, que es nuestro esfuerzo de corte, también puede ser expresado
por la fórmula de Coulomb, la ecuación de Coulomb, que dice que el esfuerzo cortante es igual a la cohesión más el esfuerzo efectivo por la tangente del ángulo de fricción que se forma. Este coeficiente o este valor de cohesión no es más que la fuerza aplicada sobre una porción de área del suelo. Quiere decir que si el suelo tiene cohesión, entonces esta fórmula es la que se va a emplear. Pero va a ocurrir que si el suelo es granular, o sea, no es arcilloso, la cohesión entre sus partículas de suelo no se van a adherir con mucha facilidad. Entonces vamos a suponer un C o una cohesión igual a 0, nuestra fórmula va a quedar reducida a el esfuerzo cortante será igual al esfuerzo efectivo por la tangente del ángulo de fricción. Cuando ocurre el aplastamiento sobre la muestra de suelo, este muestra un comportamiento elástico, y por eso nosotros utilizamos la ley de Hooke, porque a partir de la deformación que sufre un cuerpo cuyo módulo de elasticidad nosotros conocemos como la del suelo, podemos calcular qué tanta fuerza se le ha aplicado a esa muestra de suelo. Ahora bien, hemos hablado de lo que es un esfuerzo efectivo. Yo quiero saber, o sea, que usted quiere saber qué es un esfuerzo efectivo. Bueno, todos sabemos que el esfuerzo puede ser calculado de la siguiente manera. Nuestro esfuerzo efectivo puede ser calculado como el esfuerzo específico de la muestra de suelo por la altura. Tenemos una muestra de suelo y esta sería nuestra altura, entonces solamente tomamos en cuenta el peso específico de la muestra de suelo multiplicado por la altura y estaríamos obteniendo este esfuerzo normal sobre la capa de suelo. Ahora bien, ¿cuándo decimos que el esfuerzo es efectivo? Si nosotros tenemos una muestra de suelo y esta muestra de suelo tiene un nivel freático, podemos ver acá el nivel freático, y esto es nuestro H2, H1. Entonces, nuestro esfuerzo normal será calculado ahora de la siguiente manera. Seguirá siendo esta fórmula, pero con la diferencia de que se le va a sumar el esfuerzo, el peso específico del suelo menos el peso específico del agua, y se va a multiplicar por un H. Esta sería la fórmula para nosotros calcular el esfuerzo efectivo de un suelo cuando tiene nivel freático. De no tener nivel freático, con solo dejar esta parte fuera de nuestra fórmula, estaríamos calculando lo que es el esfuerzo efectivo de nuestra muestra de suelo. Para continuar, vemos que en la fórmula de Coulomb, como vemos acá, nosotros tenemos una muestra de suelo en la cual el esfuerzo de corte será igual a la cohesión más el esfuerzo efectivo por la tangente del ángulo de fricción. Para nosotros conseguir estas variables, que serán las desconocidas en nuestro sistema, tendríamos una ecuación con dos variables, la cual resultaría ser indeterminada. Para nosotros corregir esa indeterminación podemos utilizar varios métodos. Uno de ellos es conseguir una nueva ecuación donde conozcamos tanto el esfuerzo normal como el esfuerzo efectivo de la muestra de suelo, y a partir de ahí nosotros con modelos matemáticos de ecuaciones simultáneas en dos variables, método de reducción, igualación, sustitución o determinante, el que decidamos, podemos determinar tanto el valor de la cohesión como del ángulo de fricción. Pero también podemos apelar a lo que es la gráfica de el esfuerzo normal versus el esfuerzo efectivo de suelo, donde se nos va a formar una gráfica que va a tener dos variables. Será una, o sale directamente desde el origen, en este caso estaremos frente a lo que es una muestra de suelo de manera granular, de poca cohesión, y una muestra donde mi gráfico no parta desde el origen, sino tengo una variación lineal en el que diremos que tiene cohesión, y por lo tanto estaremos delante de un suelo fino, que puede ser una arcilla o un limo. Gráficamente nosotros podemos determinar cuál es el comportamiento del suelo, si es un comportamiento de tipo granular o un comportamiento de tipo arcilloso, cuando vemos que nuestro gráfico parte desde el origen con una proporcionalidad directa entre lo que es
Recuerden que tenemos una compresión de manera vertical y el suelo ofrece una resistencia al corte de manera horizontal, una fuerza de corte. Fuerza de corte versus el esfuerzo normal va a ir partiendo desde cero, porque mientras más se aplica la presión, si no se aplica presión, entonces el cuerpo no tiene resistencia al corte. Quiere decir que ese suelo es granular. Normalmente el suelo granular no tiene resistencia al corte en ausencia de fuerza, de esfuerzo normal. Entonces parte del origen y se traza una línea como esta ahora mismo. ¿Quién sería esta pendiente? Esta pendiente nuestra será el ángulo de fricción. Aquí vemos que no tiene variación lineal, por lo tanto si sale del origen es porque ya de suponerse que es un suelo grueso, entonces su cohesión es igual a cero, no tiene cohesión. Pero se van formando unas intersecciones muy interesantes y a partir de estas intersecciones podemos establecer que la tangente del ángulo que se está formando es igual a la ordenada, que es el esfuerzo cortante, sobre la abscisa, que sería el esfuerzo normal. Si queremos hallar el ángulo, solo tenemos que hallar el cotangente de este cociente y de esta manera determinamos nuestro ángulo de fricción para esta muestra de suelo. En nuestro ejemplo número 2, en este gráfico vemos que mi gráfico no parte desde cero. Significa que el suelo, antes de ser sometido a una fuerza, presentaba una resistencia al corte. Eso significa que mi suelo es una arcilla o es un limo, porque sus partículas están muy cohesivas, muy juntas. Entonces, él no parte de cero, sino que ofrece una variación lineal. Esta variación lineal es la que se conoce como cohesión, y a partir de aquí se nos empieza a formar nuestra línea, una línea recta, cuya pendiente entonces también será en nuestro ángulo de fricción. Aquí un suelo con cohesión significa, con esta variación lineal, representa una arcilla, mientras que si sale del origen, nuestro suelo está representando un suelo granular o un suelo de tipo grueso. Puede ser una grava o una arena. Ya habiendo hablado acerca de lo que es el ensayo de corte directo, cuáles son sus desventajas, en qué se basa la máquina de corte directo y qué se debe esperar tanto a nivel de forma como a nivel de gráfico, es bueno también destacar las ventajas que tiene realizar este tipo de ensayo. A diferencia del ensayo triaxial, este ensayo de corte directo resulta ser bastante efectivo y es menos costoso, número 1. Como número 2, vamos a tener que decir que este ensayo, las muestras de suelo, cuando están de manera saturada, son más fáciles de trabajar debido a que son más fáciles de drenar con relación al tiempo. Yo puedo, número 3, este ensayo puede trabajar con cualquier tipo de suelo, ya sea un suelo saturado o un suelo drenado, y va a ofrecer resultados muy similares a los anteriores. Otra de las ventajas que tiene este método es que la máquina de corte directo se puede adaptar a lo que es más las máquinas electrónicas de hoy día. Se puede utilizar de manera manual o se puede utilizar con un motor que agilice también el ensayo. Es un método que surgió después que surgieron la prueba triaxial. Este método aparece mucho después, o sea, no es un método que aparece al principio de los ensayos triaxiales, pero luego que aparece se ha hecho muy popular porque es mucho más fácil de realizar y más económico. También debemos decir que las primeras máquinas que se utilizaron tenían la caja de recibir la muestra era de manera circular, y hoy día las cajas son cuadradas. Para eso nosotros tenemos que hacer entonces una rectificación o una corrección sobre las áreas para que los resultados no sean tan desfavorables a la hora de presentar una respuesta. Nosotros podemos utilizar para la presentación
Cuando el área era circular, podíamos utilizar la fórmula pi diámetro al cuadrado sobre 4, pero ahora que es rectangular, nosotros tenemos que a esa área corregida hacerle a la circunferencia, le vamos a restar lo que es la base por el incremento de la altura. Y con esto nosotros estaríamos haciendo una corrección en lo que es el área nominal de nuestra muestra de suelo en nuestra máquina de corte directo. Una vez que nosotros realizamos todos los ensayos, esos ensayos se van acumulando en una tabla de valores donde se va a registrar el diferencial de altura con respecto a la compresión que se ejerce de la carga axial sobre la muestra de suelo. Se va calculando tanto el esfuerzo normal como su esfuerzo de corte. Luego se haría una nueva tabla donde estamos corrigiendo las áreas para presentar nuevamente nuestro ensayo. Luego de que las tablas son completadas, esto pasa a llevarse a una curva de deformación donde se va a ver el comportamiento del suelo desde su límite de elasticidad hasta su plasticidad, hasta la falla del cuerpo. Nosotros vamos a notar siempre en nuestra tabla que a medida que aumenta la presión vertical de la muestra de suelo, sobre la muestra de suelo, este va a presentar mayor resistencia al corte. A mayor esfuerzo normal, mayor esfuerzo cortante. Siempre que la presión sea máxima, tendremos más y más resistencia hacia el cortado. Y esto lo vamos a ver tanto en suelos granulares como en suelos arcillosos. Ahora bien, si el suelo es granular, en ausencia de esfuerzo normal, el suelo tendrá un comportamiento de cero cortante o cero esfuerzo cortante. Y por eso tendremos en tabla una coordenada 0,0. Y a fines de gráfico veremos que partirá desde el origen. Pero en suelos finos o suelos llamados arcillosos o limos, veremos que el suelo per se tiene una cohesión natural y esta le permite que sus partículas estén unidas y en ausencia de esfuerzo ellas seguirán unidas, y cuando se le aplique más esfuerzo entonces ella no partirá del origen sino que partirá desde su estado natural de cohesión en adelante, aumentando. Por cada esfuerzo normal irá aumentando su resistencia al corte. Bien, entonces esto ha sido una pequeña introducción a lo que es nuestro ensayo de corte directo. Espero que el mismo haya sido del agrado de ustedes y que hayamos podido comprender algo sobre este tema. Agradezco la cortesía de la atención y quedo de ustedes para lo que ustedes crean que les pueda servir. Abajo tendrán una caja de comentarios donde podrán hacer sus preguntas y en la menor brevedad posible trataré de contestar. Muchas gracias y Dios les bendiga a todos.